cuantifica una suerte de cifra negra de reportes de derrames petroleros en nuestro país. Estamos hablando de una investigación amplia que se ha realizado y que, bueno, nos han compartido en las últimas horas, y ahora le aprecio mucho a Gibran Mena Aguilar, que es el director de Data Cívica, que nos comparta precisamente las características de esta investigación, cómo la realizaron, quiénes participan de la investigación y qué hallazgos nos comparten el día de hoy sobre este tema. Gracias, Gibran Mena, por estar aquí. Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carmen, a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, cuéntanos de la investigación, el alcance que tiene, quiénes la realizaron. Sí, es un reportaje que realizamos bueno, hacer ahí la aclaración es de parte de Data Crítica. Queremos mucho a nuestras colegas de Data Cívica, pero es Data Ay, Crítica en... perdóname, Pepe, tienes toda la razón. Fue un lapsus tremendo, pero saludos a Data Cívica, Data Crítica, perdóname. Sí, fue un lapsus absolutamente de mi parte. Data Crítica, que es donde ustedes están y que han desarrollado esta investigación. Perdóname la vida, aquí está la aclaración. No te preocupes, Carmen. Y hicimos este reportaje que se llama Derrames Impunes, en colaboración con Mongabay Latam, este medio especializado en temas medioambientales. Y a lo que llegamos es a un análisis de 6 años de reportes empresariales enviados por petroleras a la Agencia de Seguridad Industrial del Gobierno Federal Mexicano, contrastado con alrededor de 3,000 imágenes satelitales en la zona del Golfo de México, donde en este contraste de datos hallamos que el 60% de los derrames en ese periodo a partir de 2018 no fueron reportados por las empresas, incluyendo empresas públicas, extractoras de petróleo como Pemex, pero también algunas gigantes privadas como Perenco, perteneciente a una de las familias más ricas de Francia, la familia Perrodo, que pues fueron responsables por lo que parece ser a todas luces desde las imágenes satelitales derrames kilométricos que en el 60% de las ocasiones no se reportaron. No se reportaron por parte de quién tenía que reportar. Pues mira, la ley mexicana obliga a las propias empresas, y esto es parte del problema, pero solamente a las empresas petroleras a reportar a la Agencia de Seguridad Industrial y Ambiental, parte del gobierno federal, cuando ocurre un accidente o un derrame y los pescadores y los científicos que están en la zona no son tomados en cuenta por el gobierno federal como denunciantes legítimos de los derrames. Entonces es obligación y único privilegio, digamos, de las empresas hacer estos reportes cuando ocurren los derrames. Nosotros solicitamos vía acceso a la información estos 6 años de reportes empresariales, y después acudimos con científicos de la Universidad Autónoma de Baja California y otras instituciones que han estado sistematizando más de 3,000 imágenes satelitales, e hicimos el contraste de estas dos fuentes de información. Lo que encontramos es que mientras los científicos en las imágenes satelitales detectaron en 74 meses, entre 2018 y julio del año pasado, de 2024, que había manchas gigantescas con todas las características de dimensiones, de tamaño, de forma, de derrames petroleros, pero que no había en esos meses un reporte correspondiente en los datos oficiales entregados a la Agencia de Seguridad Industrial por las empresas. Carmen, entonces este análisis parte de estas fuentes de información públicas, de nuevo los derrames reportados por las empresas, recibidos por el gobierno como información oficial, y que no obstante en las imágenes satelitales recabadas por científicos en la región, pues están muy subreportadas. Y platicamos también con pescadores de la zona, que son quienes aportan cotidianamente información sobre derrames, denuncias. En particular, la historia habla de Elías Nahal Hernández, que una mañana de abril sale y lo que se encuentra es un panorama desolador, Carmen, un mar de negrura y muerte, como se describe en el reportaje, y él acude, eso fue en abril de 2024, él acude a Pemex pensando que puede reportar el derrame, y lo que
documentamos en el reportaje es que una y otra vez autoridades lo que le responden a pescadores y científicos es, eso es una chapopotera, es decir, una emanación natural, no tiene las características de un derrame, se los dicen sin hacer una investigación, sin que medie ninguna evidencia, de acuerdo con el testimonio de los pescadores. Y además, la ley actualmente no toma en cuenta los testimonios de los pescadores, de las comunidades de pescadores que en el Golfo de México suman 80,000 pescadores artesanales. No los toma en cuenta como fuentes legítimas de denuncia, ni tampoco en nuestra solicitud de información está tomando en cuenta los reportes sistematizados de científicos a través de imágenes satelitales. El resultado, Carmen, es que las más de 15,000 especies que se encuentran en el Golfo de México, muchas de ellas de importancia vital para los ecosistemas, pero también para los más de 80,000 pescadores, están en peligro, ¿no? Incluyendo pues algunas especies protegidas como la tortuga lora, algunas especies de tiburones, entre otros. Pero sobre todo, Carmen, los pescadores dicen, somos los campesinos del mar. Y hacen un llamado al gobierno de México, a la presidenta en particular, Claudia Sheinbaum, a que los voltee a ver. Ellos dicen que la industria petrolera es importante, pero que comer también es importante para todos los mexicanos y que sus vidas también son importantes. Se llaman a sí mismos los campesinos del mar y hacen un llamado a las autoridades para ser tomados en cuenta como parte vital pues, de la economía y de la vida en México, Carmen. Sin duda, bueno, pues Gibran Mena Aguilar, director de Data Crítica, te permite, bueno, preguntarte un poco más, que nos amplíes un poco más, ¿cómo fue este ejercicio? Porque lo que nos cuentas al principio de la conversación es cómo ustedes desde Data Crítica y Mongabay, Latam, pues lo que hicieron fue cruzar los datos, ¿no? Al final de cuentas, este ejercicio es muy importante porque lo que ustedes utilizan es la información oficial existente sobre los derrames petroleros en el Golfo de México. Diría Donald Trump, el Golfo de América para Donald Exacto. Trump, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, no es otro tema, es el mismo tema, porque el tema del petróleo es importantísimo para el Golfo de México. Pero bueno, déjame cerrar el paréntesis. Ustedes junto con Mongabay, Latam, en Data Crítica, lo que hacen es efectivamente cruzar información oficial sobre estos derrames petroleros y los cruzan con los datos que obtienen los científicos a través de las imágenes satelitales que recaban los científicos y lo que las propias comunidades, principalmente de pesqueros, pues obtienen en la vida diaria. La conjunción de estos elementos, la información oficial, las imágenes satelitales de los científicos y lo que las comunidades pesqueras ofrecen de información, eso lo cruzan y les da como resultado este reportaje, esta investigación. Así es, Carmen. Bueno, nosotros desde Data Crítica y Mongabay tuvimos acceso temprano a través de una fuente científica que está identificada en el reportaje a los datos que llevaban reuniendo desde 2018 a partir de su propio análisis de las imágenes satelitales y se describen en el reportaje las características, digamos, espectrales, las características visuales de forma, ¿no? Estas manchas gigantescas en forma de garra que son cercanas a infraestructura petrolera, de Pemex, por ejemplo, que es la más presente ahí en el Golfo de México, pero también documentamos vía solicitud de información el detalle de algunos de los derrames, no de algunos, de todos los derrames entre 2018 y julio de 2024. Y pues para detallar un poquito esta metodología, los científicos habían encontrado manchas cuya presencia indica con un altísimo nivel de probabilidad que se trata de un derrame petrolero y no de una emanación natural, manchas en 74 meses analizados, entre 2018 y 2024. Y nosotros hicimos el cruce de estos datos con la información obtenida vía transparencia y encontramos solamente reportes de derrames en 44 de esos meses donde los científicos han encontrado evidencia contundente de derrames. De tal modo que el 60% de lo que a todas luces se muestra como un derrame para los científicos y en la evidencia satelital
En el 60% de los casos no se reportaron, solamente se reportaron, digamos, en 4 de cada 10 ocasiones los derrames. Carmen, y también hicimos, detallando un poquito de profundización en el tema de la impunidad. Hicimos solicitudes a la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre las sanciones que se han aplicado sobre los derrames que sí se reportaron y encontramos que solamente ha habido 48 derrames reportados. De ellos, Carmen, solamente se han pagado 8 multas en 6 años, desde 2018. Solamente 8 multas. Un ejemplo, está detallado ahí un derrame de la compañía privada Perenco, que yo mencionaba hace un momento, que tiene sus instalaciones en tierra, pero se describe en el reporte cómo se derrama el petróleo y llega hasta el manglar. El manglar, bueno, que es un bioma fundamental para el ecosistema en la laguna de Términos, en las costas frente a Campeche. Y este derrame ocurrido por responsabilidad de Perenco no fue pagada la multa en este caso y bueno, en muchos otros, 8 multas de 48 derrames reportados, Carmen. Multas, bueno, eso es un tema, pocas multas, pero aquí la pregunta sería, no sé si lo contempla el propio reportaje, Gibran Mena Aguilar, director de Data Crítica, ¿qué procede legalmente o qué procede en términos de los estándares de prácticas petroleras en un país como México cuando una empresa, la que sea, tiene un derrame o provoca un derrame, además de una multa, que eso es una dimensión, ¿tiene alguna obligación respecto a resarcir el daño causado? ¿Hay alguna circunstancia legal que obligue a las empresas frente a derrames provocados, además de multas, pocas Eh, en este caso? Claro, bueno, sí, en la ley de hidrocarburos vigente se especifica que tienen la responsabilidad, no menciona resarcir el daño, pero sí de tomar medidas inmediatas de contención, que de hecho en los reportes que analizamos se describen que son la aplicación de barreras físicas, por ejemplo, para evitar que el derrame o la fuga, también se describen algunos casos de fugas, pues se sigue expandiendo, ¿no? Entonces tienen la obligación de contenerlo de inmediato, de tomar medidas apropiadas para que no continúe, pero no está en la ley de hidrocarburos descrito que tengan tampoco la obligación de resarcir el daño. Y bueno, el reportaje describe la problemática de esta ley que en palabras de algunos de los especialistas que entrevistamos, Carmen, para el reportaje, se refieren a esta ley como que hace de las empresas petroleras juez y parte. Son ellos quienes tienen la única facultad y la obligación también, que en estos casos, en muchos casos no se cumple como revelamos, de hacer los reportes, de tomar las medidas de contención y también pues de evitar que se sigan produciendo, ¿no? De atender las causas de la producción de estos derrames, pero no son los ciudadanos, no son las comunidades de pescadores, no es la población mexicana, no es la comunidad científica atribuida con ninguna facultad de hacer una denuncia o de ser tomada en cuenta de ninguna manera por esta ley, que bueno, que es lo que especialistas como Eduardo Cuevas, que entrevistamos de la Universidad Autónoma, pues nos dicen que hacen de las empresas juez y parte. Entonces, si de por sí no se reportan los derrames, al menos 60% de las ocasiones, pues, ¿qué podemos esperar sobre medidas de contención y mucho menos de reparación y justicia ambiental, ¿no? En el reportaje también mencionamos que, bueno, evidentemente la industria petrolera está señalada como una de las mayores causantes de la crisis climática de las emisiones de carbono, pero además documentamos cómo estos derrames destruyen las barreras naturales que tiene el Golfo de México para combatir la crisis climática. Me refiero a los manglares, ¿no? Y a la capacidad que tienen los ecosistemas costeros de resistir los huracanes cada vez más terribles que estamos experimentando, bueno, en México y en todo el mundo. Entonces, es una situación muy relacionada con la crisis climática, que los pescadores dicen pues hay que atender tanto por la alimentación de México como por sus consecuencias ecosistémicas, Carmen.
Totalmente, no hay de otra. Evidentemente todo está conectado con esto y yo te aprecio mucho, Gibran Mena Aguilar, director de Data Crítica, que nos hayas compartido esta investigación que han realizado junto con Mongabay Latam en este tema, sin duda relevante, y con estos datos, pues ahora sí que datos duros en relación a de dónde los obtienen y duros en relación a la realidad que reflejan sobre el tema de los derrames en el Golfo de México. Gracias, Gibran, por estar aquí y seguiremos en contacto si me lo permites. Un placer como siempre, Carmen. De nuevo un abrazo a ti y a todo el auditorio de Aristegui Noticias. Muchas gracias. Un abrazo, Gibran Mena Aguilar, director de Data Crítica. Pues ahí está esta investigación importante, pues ha llevado este tiempo realizar.